Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 40 minutos. Gracias a nuestros internautas. Un saludo afectuoso y gracias por esos comentarios del señor Luis Tituaña, que está conectado a través de la transmisión del Facebook Live. Gracias por el cariño expresado, al igual que otros que igualmente sintonizan este espacio de noticias. Bueno, evaluación política, evaluación económica o proyección política, proyección económica, proyección en materia de seguridad. Hagamos también una proyección de los temas ambientales y vamos a conversar ahora mismo con una especialista en la materia. Carolina Zurita Lagos nos acompaña en esta mañana. Ella es ingeniera ambiental, docente, ex viceministra del Ambiente. Qué gusto, Carolina. ¿Cómo le va? Feliz 2022. Mucho gusto, Fabricio. Muchas gracias por el espacio y, claro, un feliz 2022 para todos quienes nos escuchan. Gracias. Bueno, yo planteaba justamente en la invitación formulada a Carolina Zurita Lagos sobre los retos del Ecuador para este 2022 en materia ambiental. ¿Qué nos dejó el 2021? Y partamos justamente por lo que nos dejó el 2021 y hacia dónde debería proyectarse el país en el nuevo año, Carolina. Bueno, Fabricio, yo creo que es súper importante mirar un poco qué se ha estructurado en el Ecuador y qué cosas de estas que se han mirado realmente se han consolidado o están siendo profundizadas. Ecuador ha tenido transiciones políticas, obviamente un cambio de gobierno en el año 2021 y eso ha llevado a que se establezca como una hoja de ruta algunos elementos. Aquí dentro de estos elementos está el concepto de la transición ecológica como bandera que se ha puesto dentro del imaginario del concepto ambiental. Sin embargo, en la praxis, nosotros nos falta poder ver qué significa realmente esto. Si bien es cierto, existen algunos elementos que se han estado discutiendo y definiendo, nosotros vemos en los conceptos duros, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la parte de contaminación como tal ambiental, existen muchísimos retos todavía porque en Ecuador más del 40% de los ríos reciben descargas todavía de ciudades. Nosotros tenemos una generación per cápita por habitante en Ecuador de 0,83 kilogramos de basura todavía, o de residuos que lo están queriendo llamar, pero todavía no tenemos un porcentaje importante de separación en la fuente, y aún peor, estamos con una serie de otros elementos para un cambio de modelo que hemos discutido estos últimos años, que tiene que ver con la economía circular, que no se ve que se vaya consolidando. Ahora, en temas que también son importantes para el país, han habido grandes avances. Hay que reconocer que en los temas de conservación, en los temas asociados a nuevas áreas protegidas, este año las declaratorias que han estado un poco represadas en años anteriores, se han podido consolidar. Existen nuevas áreas, se ha cambiado de categoría a áreas como el Antisana, que ahora es un parque nacional. Eso le da otra categoría y eso permite que su preservación y su conservación pueda hacerse de mejor forma. Tenemos también esta declaratoria que se hace en la COP26 con respecto a la ampliación del área de Galápagos, que también como país es sumamente importante. Entonces, creo que estos elementos que están un poco dando vuelta y que se van viendo en los ejes de conservación son importantes. Creo que la comunidad ambiental en general y todos los ecuatorianos debemos tener esta parte clara. Sin embargo, los elementos, le vuelvo a reiterar, duros, que tienen que ver con contaminación, con ordenamiento con respecto a la parte productiva, al modelo de producción, a los elementos asociados a normas técnicas para evitar la contaminación, estamos en cero. Vamos desmenuzando algunos de los elementos que acaba de señalar. Empecemos tal vez por lo positivo. Este anuncio que hizo el presidente de la República en la COP26 en Glasgow, Escocia, ¿es un anuncio potente? ¿Usted le ve como un anuncio muy positivo y que tiene futuro? A ver, yo creo que como todos los temas asociados a la conservación, es un punto positivo. Ahora, se está hablando que el 15 de enero se va a suscribir este proceso de ampliación de la reserva y se va a anclar el tema de canje de deuda.
Entonces, este es un proceso que todavía tenemos que estar expectantes y poder establecer cómo se va a ir construyendo en el camino. Existen grupos importantes y organizaciones importantes detrás de este elemento, que no solamente es un tema, o sea, mejor dicho, esto no es un tema que podemos endosárselo a la política ambiental o política pública ambiental. Yo creo que es un trabajo y una presión consecutiva de varios organismos, tanto de la sociedad civil como también de parte del Estado, desde la dirección del Parque Nacional. Sin embargo, creo que es un elemento que tiene muchas aristas que tienen que ser trabajadas tanto nacional como internacionalmente. El tema del canje de la deuda como tal no es un tema simple, es un tema que tiene su nivel de complejidad, pero lo importante es que este camino que se nos ha dicho como ecuatorianos que se va a transitar se consolide, porque la Reserva Galápagos necesita. Ahora, le vuelvo a reiterar, yo sé que vamos a ir a esos temas también, pero Galápagos per se tiene toda una serie de elementos que tienen los ojos del mundo en él, entonces se hacen las cosas diferentes. Ahora, ¿qué pasa en el resto del Ecuador? Justamente, y hablemos lo que pasa aquí en el continente, en el caso ecuatoriano. En algún momento yo entrevisté, ¿qué será? Un par de años debe ser, entrevisté a Tarcisio Granizo cuando ya había dejado el Ministerio del Ambiente, y él me decía que uno de los principales problemas que tiene el Ecuador es que la mitad de los 221 cantones siguen con botaderos de basura a cielo abierto y no han logrado modernizar sus sistemas de recolección, de tratamiento y de separación de los desechos. Yo le pregunto a usted si esa realidad se mantiene, Carolina. Yo creo que esa realidad no solo se mantiene, sino que se ha profundizado. Nosotros tenemos cerca de 5 años donde se han hecho acciones, porque no podemos hablar de una política pública como tal. Existen acciones que no han permitido consolidar un sentido común de política pública con respecto a la gestión de residuos. Ahora, existen acciones, no se pueden desconocer por parte de los municipios como tal, en varios cantones donde están yendo mucho más allá de este simple hecho, ¿no?, de la disposición final. Porque tome en cuenta, Fabricio, que usted me está exponiendo sobre la problemática, ¿no es cierto?, de los rellenos que finalmente contaminan el agua, suelo, aire, y existe toda una serie de elementos previos que ni siquiera los hemos discutido y hemos querido entrar en la discusión y finalmente no se consolida. Ahora, si esa realidad se mantiene, se ha incrementado, existen estadísticas, recién el INE acaba de publicar en diciembre de 2021 ¿cómo se llama? El reporte, de datos, ¿no es cierto? Y en este nos habla un poco de que el 33% de los municipios tiene separación en la fuente. Entonces, esto nos habla de que hay una potencialidad de que el 33%, o sea, alrededor de 60 municipios, puedan realizar procesos de recuperación y reciclaje. Y en cuanto al tema de relleno sanitario, hay que tomar en cuenta que existe todavía más del 50% que mantiene celdas temporales. ¿Qué significa las celdas temporales? Son sistemas de transición hacia la construcción de un relleno sanitario. Aquellos que han tenido o ya están considerados dentro de la estadística como que hacen correctamente este manejo de los residuos sólidos, nosotros podemos... una de las problemáticas que evidenciamos es que su manejo técnico es deficiente. Entonces, más allá de la estadística, si está el 50% o el 60% o el 30% con relleno sanitario y el otro 40% todavía con botaderos, es que en ninguno de los casos el manejo técnico es 100% técnico. ¿Y de qué depende eso, Carolina? O sea, yo creo que hay un divorcio en el tema ambiental con respecto al tema de lo técnico. O sea, a mí me da muchísimo chiste lo que ha pasado estas últimas semanas, que se ha hablado muchísimo sobre esta película de No mires arriba. Claro. Ya llevaron una polarización de la discusión en cuanto a que si es buena, que si es mala, a su calidad cinematográfica, ¿no es cierto? Sin entender que es una sátira, ¿no? Justamente, eso yo creo que es uno de los elementos que no podemos dejar de ponerlo en la mesa.
que es que el análisis no es desde el punto de vista de la pieza como tal cinematográfica. Casualmente yo también en mi juventud estudié guión de televisión, fui actriz, o sea, de esas cosas que uno le coge antes de ser ingeniera. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque más allá de eso, en realidad nos está poniendo una verdad demasiado fuerte que no está pasando solamente en el mundo. O sea, es una realidad que nos pasa todos los días, en todos los espacios, a la comunidad científica como tal, y en los temas ambientales aún más evidente. El tema político se ha sobrepuesto al tema técnico. Entonces, las decisiones técnicas deben ser bajo datos, bajo evaluaciones de consistencia estadística, bajo prevención y gestión del impacto ambiental, se ha llevado a un cálculo político. Entonces, el problema que hay en este momento en los municipios es que el tema ambiental es la última rueda del mundo. Entonces, yo sí creo que está muy relacionado a la forma de hacer política en Ecuador. Ahora, en los últimos 4 años, más o menos 4 años, tal vez menos, se aprobaron 2 normativas que entiendo que están en vigencia. La una, la ley que sirve para regular el uso del plástico de un solo uso. Ya, resulta que empezó a haber una especie de fiebre de ordenanzas municipales, cada quien tomando decisiones por su cuenta, hasta que finalmente la Asamblea aprobó una ley orgánica para que esas ordenanzas que eventualmente se aprueben por parte de los gobiernos locales estén atadas a la norma macro que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Y la otra normativa, la Ley de Economía Circular. Le pregunto, ¿estas 2 normativas en la práctica se están aplicando o están siendo una suerte de saludo a la bandera, Carolina? Fabricio, yo le voy a contestar en 2 sentidos. El primero lo voy a contestar con una pregunta, lo cual normalmente dicen que no es lo correcto. Usted en el fin de año debe haber, ¿cómo se llama? Aunque se haberse dado una vuelta por algo. ¿Usted vio que exista una limitación realmente del uso del plástico? No, en lo absoluto. Porque yo no lo vi. Yo me he dado la vuelta por todo el Ecuador. En lo absoluto. ¿Sabe dónde yo encuentro, digamos, cuál es para mí la expresión tal vez más evidente de algo, algún tipo de regulación? Es el tema de los sorbetes. Por ejemplo, hay locales que ya no ofrecen sorbetes, o hay, por ejemplo, locales en donde se ofrecen otro tipo de sorbetes, ya no el sorbete de plástico, pero las fundas se siguen usando en los supermercados, las fundas se siguen usando en los mercados, la funda sigue sirviendo para la recolección de los derechos de los desechos en los hogares. O sea, el plástico se sigue usando. No sé si es tan así como lo estoy señalando. Justamente, ya analizando el punto, ¿no es cierto? Porque primero hay que ver cuál es la percepción, porque si yo voy como ciudadano y a mí me dicen, salió una ley de regulación de uso del plástico del plástico de un solo uso, y yo no entiendo muy bien qué significa esta ley, no entiendo el alcance de esta ley, y según los sectores me voy discutiendo si es la limitación, en qué rangos, en qué tiempos, etcétera, el cobro, un montón de temas. Me quedo nuevamente en blanco, tal y como usted dice. No sé si es tan así como está la situación. Bueno, la situación sí está así, porque nosotros no tenemos en realidad una limitación en cuanto al uso como tal del plástico. La ley lo establece que se deben cobrar por las fundas algunos elementos. Sin embargo, este costo lo puede asumir obviamente los locales. Adicional a eso, existen tiempos que se deben definir para su aplicación. Y aquí hay un elemento súper importante que en Ecuador se ha hecho un poco de moda, ¿no? Que es el tema de que cómo aplico la ley si no tengo reglamento. Y si vamos a ese tema, no solo en lo ambiental, y se analiza, creo que hay un diagnóstico, de hecho, que está colgado en la página de la Asamblea Nacional. No es muy común en Ecuador que todas las leyes inmediatamente saquen su reglamento, sino que se demoran. Entonces, esta demora genera una brecha también de cómo se debe aplicar. Ahora, vamos a ir a los temas concretos como tal. Si esta ley ayuda o no ayuda, nosotros tendremos que verlo cómo se la aplica dentro de los reglamentos. Ahora nosotros tenemos un tema de decisión. Usted hablaba de los sorbetes. Los sorbetes responden no a esta ley, responden a todo un elemento que lleva más de un año en procesos dentro de algunos, ¿cómo se llama?, centros comerciales y algunos comercios,
justamente con este cambio, pensando en lo que se viene, pensando en niveles de responsabilidad y en que existen también varios emprendimientos asociados al tema de este cambio, ¿no? Además hay una conciencia ciudadana en ciertos grupos con respecto al tema del sorbete como tal. Sin embargo, existen todavía iniciativas muy incipientes que no se han impulsado correctamente en varios territorios con respecto al dejar de usar los desechables. Yo tuve en semanas anteriores algunas entrevistas con estudiantes, ¿no es cierto?, que han estado haciendo trabajos sobre este tema, y hablábamos sobre el concepto de que el problema principal de estos elementos está en que nosotros como sociedad estamos trabajando con desechables. O sea, vamos a tal vez trasladar el problema de que el plástico de un solo uso lo cambien de material y finalmente sigamos con la desechabilidad. Y eso nos lleva a que sigamos consumiendo recursos que finalmente son finitos, o sea, tienen un límite en el planeta y nos van a seguir generando los mismos problemas. Entonces, es súper importante entender que esta ley, su alcance como tal, todavía le falta un paso adicional que es del reglamento, pero como país todavía no vemos ninguno de sus efectos. ¿Y qué pasa con la ley de economía circular? Porque claro, era una apuesta para tratar de ir más allá del concepto del reciclaje per se. Se hablaba obviamente, de generar toda una economía con base a la reutilización de aquello que se desecha. ¿Qué pasó con eso, Carolina? Bueno, la ley fue aprobada, ¿no es cierto?, como mucha gente sabe, el año pasado, previo al cambio de gobierno como tal. Eso ha llevado a que todos estos meses se esté construyendo un reglamento. Se ha tenido algunas socializaciones asociadas al reglamento. Sin embargo, aquí tenemos una problemática adicional. Justamente Ecuador necesita algunos elementos para poder mirar la economía circular de forma realmente práctica, plausible, aplicable. Entonces, nosotros en esta discusión, ¿no es cierto?, digo todos aquellos que trabajamos en el tema ambiental, vamos tomando ciertos elementos para poder avanzar. Y en esto, una de las cosas que se evidencia es que ya existe una política pública como tal, ¿no es cierto? El libro blanco de economía circular que como el país que se estaba desarrollando ha sido consolidado, tiene políticas, como usted bien dice, Fabricio, que van más allá de simple, de simple disposición de los residuos o tal vez del reciclaje, pero existe una corriente muy fuerte que todavía sostiene que el reciclaje es de economía circular, y eso creo que es uno de los elementos que ha generado ralentización de la implementación de estas nuevas políticas y de que este reglamento realmente coja un sentido final. Entendería yo que más allá del reglamento como tal, lo que se necesita en el país es que se pueda generar la discusión de qué elementos de la economía circular realmente como país estamos en capacidad de implementar. Yo le voy a poner un ejemplo, y en su momento cuando muy gentilmente se me igualmente hablar sobre este tema, es uno de los temas que tenemos que poner en el tapete. Nosotros tenemos una serie de empleos asociados a la economía circular que tienen que ver con la reparación. Ecuador naturalmente tenía un sistema asociado a reparar las cosas, ¿no es cierto? Y en un momento, bajo el concepto de desarrollo o modernidad, ¿no es cierto?, en los últimos 20 años hemos llevado a nuestra forma de vivir de ser desechables. Entonces, por lo que se tiene que analizar dentro de los territorios, y es uno de los elementos que tenemos que apostar fuertemente, es a la recuperación de estos elementos de reparación. ¿Por qué? Porque existe un nivel de tanto de empleos como de producción asociado a la parte de reparabilidad. Viéndolo en blanco y negro, nosotros tenemos costureras, tenemos técnicos reparadores de radio, de lavadoras, de televisiones, de pantallas, etcétera, que dependen de que este círculo realmente sea fortalecido y pueda realmente ser incrementado, porque existe una potencialidad de trabajos que se han ido perdiendo en ese espacio con el concepto de desechabilidad. Y nosotros como país tenemos una potencialidad real ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no producimos muchos de los elementos tecnológicos. Pues, ¿qué deberíamos impulsar? La reparabilidad, la refabricación, o
necesita recuperar partes y refabricar elementos, porque es en esa parte de la economía circular que tenemos que tener. Correcto. Ahora, ¿cómo el reglamento realmente nos va a llevar a que esto se consolide? Para muchos de nosotros es un misterio, porque en las discusiones o lecturas que yo he podido tener estos últimos tiempos, en realidad veo que nuevamente le estamos apostando al reciclaje. Correcto, Carolina. Le quiero agradecer por estos aportes y por este diálogo para hablar justamente de los temas ambientales, atándolos a reciclaje, economía circular, etcétera, que están allí en el tapete justamente del debate público. Gracias, Carolina, y un buen 2022. Muchas gracias, Fabricio. Igual para usted un 2022 y para todos quienes nos escuchan, realmente tengamos conciencia en el tema ambiental. Tomémonos un segundito antes de comprar, antes de desechar y antes de consumir. Gracias a Carolina Zurita Lagos, nos ha acompañado el día de hoy. Ella es especialista en temas ambientales, ex viceministra del Ambiente, ingeniera en temas ambientales. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.